Mil y mil bendiciones y bienvenidos una vez más a nuestro devocional con la Biblia abierta. Para nosotros es de mucho gozo el poder compartir con ustedes este espacio, este tiempo, y que ustedes tengan a bien el recibir, el oír y el compartir este audio, este video. Así que una vez más, bienvenidos a nuestro devocional con la Biblia abierta. Recordándoles como siempre que el Señor les ama en gran manera y que tiene grandes propósitos con ustedes. Estamos compartiendo con ustedes esta serie que hemos titulado Anhelo por la casa de Dios, y estamos hablando del tema el tabernáculo y el templo. Ya el día pasado estuvimos hablando de el tabernáculo y sus partes y los utensilios del tabernáculo. Compartíamos con ustedes sobre las partes y los utensilios del tabernáculo, y hablábamos del atrio, del lugar santo y el lugar santísimo. Y hablando del atrio, ya le decíamos en qué consistía o cuál era la parte del lugar llamado atrio. También estuvimos hablando sobre el lugar santo y el lugar santísimo. Hoy vamos a tratar de compartir con ustedes sobre los utensilios y qué había en cada uno de esos lugares llamados atrio, lugar santo y lugar santísimo. En cada uno de esos lugares habían unos elementos, unos utensilios, y que estos utensilios tenían su función, y cada una de esas funciones son tipo de Cristo o simbolizan algo con respecto al sacrificio de Jesucristo. Vamos a estar estudiando de una manera meticulosa. Vamos a tratar de ser bastante explícitos en esto. Y de pronto algunos se preguntarán, bueno, pero ¿qué tiene que ver el anhelo de la casa de Dios con esto que estamos viendo sobre el tabernáculo y el templo, y sobre todo ahora sobre los utensilios del tabernáculo y las partes del tabernáculo? Yo les estaba compartiendo al principio que muchas veces nosotros nos preocupamos tanto por el templo, por el cuerpo, que muchas veces nos olvidamos de él también, que es el templo del Espíritu Santo, pero que muchas veces nos olvidamos del lugar de reunión donde nos reunimos. Y es a lo que estoy haciendo énfasis en esta enseñanza. De todo hemos hablado, de todo hemos observado un poco, pero quiero hacer énfasis en esto. Primero porque cada uno de los utensilios tiene un propósito, tiene un plan, tiene un significado en cuanto al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y los utensilios para algo se utilizaban, con un propósito eran utilizados. Y al igual que nosotros como elementos útiles, como vasijas del Señor en el templo del Señor, somos útiles en la obra del Señor. Y para algo Dios nos ha llamado y por algo Dios nos ha escogido. Y no en vano Dios nos ha escogido. Así que bienvenidos una vez más. Hablemos entonces de los elementos que estaban en cada uno de los lugares del tabernáculo. Entonces ya decíamos que el tabernáculo tenía el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio encontramos allí que estaban el altar de bronce y la fuente de bronce. En el atrio estaba el altar de bronce y la fuente de bronce. En el lugar santo estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba el candelero y estaba el altar de oro. Luego en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, el propiciatorio y el contenido del arca.
lo que tenía o lo que contenía el arca. Mirando entonces esto, primero que tenemos las partes del tabernáculo: atrio, lugar santo y lugar santísimo. En cada uno de estos lugares habían elementos. En el atrio estaban el altar de bronce y la fuente de bronce. Ya decíamos que el atrio es el lugar donde tenía acceso todos los israelitas y traían allí a ese lugar el sacrificio. Y en ese atrio, ahí en esa cerca, como les decía, de cortina donde estaba encerrado el tabernáculo, encontramos el primer elemento, que es el altar de bronce. Luego ahí mismo en ese atrio encontramos otro elemento, que es la fuente de bronce. Y vamos a la palabra para que analicemos esto un poco. Éxodo 27, 1 al 8. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y les harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la manera que te fue mostrado en el monte, así lo harás. Allí en el tabernáculo encontramos entonces el primer elemento, que es el altar de bronce. Luego viene otro elemento, que es la fuente de bronce. Éxodo capítulo 30, versos 17 al 21. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y lo colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, y su descendencia por sus generaciones. Y allí en el atrio encontramos los 2 primeros elementos que están allí en el atrio. Entonces, repetimos, el atrio es la primera parte que encontramos, o es el patio, o es la cerca, o lo que tiene encerrado, o la pared que tiene encerrado el tabernáculo. Entonces entramos al atrio, y en el atrio encontraríamos el altar de bronce y la fuente de bronce, según lo que hemos leído. Luego entramos a otro lugar, que es el lugar santo, y ya se pasa de el atrio al lugar santo, donde era que los sacerdotes llevaban el sacrificio. Y en el lugar santo encontramos la mesa de los panes de la proposición, según Éxodo 25, versos 23 al 30, y Levítico 24, 5 al 9.
En el lugar santo también encontramos entonces otro elemento que es el candelero. Según Éxodo capítulo 25, versículos 31 al 40. Y Levítico 24, 1 al 4. Y Números capítulo 8, 1 al 4. Encontramos en el lugar santo otro elemento que es el altar de oro, según Éxodo capítulo 30, versículos 1 al 10. Encontramos otros elementos en el lugar santísimo. En el lugar santísimo encontramos el arca del pacto, según Éxodo 25, 10 al 22, y el propiciatorio, Éxodo 25, 17 al 21, y el contenido del arca, que está allí según Hebreos capítulo 9, verso 4. Miramos entonces que en el atrio estaban el altar de bronce. Ya leímos Éxodo 27, versículos 1 al 8. Y ya hemos visto que es el primer objeto, el primer elemento o el primer utensilio que se encontraba al entrar por la puerta del tabernáculo, la primera puerta que era la que estaba al entrar, y al entrar al atrio se encontraba inmediatamente el que llegaba con el altar de bronce. Este altar era de figura cuadrada. Ya lo miramos en Éxodo capítulo 27, donde lo especifica y daba las medidas exactas que tenía el altar de bronce. El altar de bronce es una figura de Cristo como objeto de juicio de Dios sobre el pecado. Ahora, ¿cuál era la finalidad? ¿Cuál era el propósito de este altar? Ese era el lugar donde se ofrecían los sacrificios y se vertía o derramaba la sangre, que era la única que podía hacer expiación sobre el altar por las almas. Según Levíticos capítulo 17, verso 11 y Hebreos capítulo 9, verso 22. Y dice la Escritura lo siguiente. Levíticos 17, 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Usted leyó allí conmigo la palabra expiación. ¿En qué consiste la expiación? Consiste en padecer el castigo por los pecados con los cuales se eliminarán los efectos del mismo y se eliminarán del pecador. Aquel pecador arrepentido que viene a buscar la reconciliación con Dios. Esto fue lo que hizo Jesucristo, quien fue el único capaz de llevar a cabo la expiación por toda la humanidad. Según Primera de Pedro capítulo 2, verso 21 al 24, y estaba estipulado ya desde hacía mucho tiempo bajo la profecía dada por el profeta Isaías en Isaías 53, versículos 5 al 10. Me permito leer en esta hora Isaías 53, versículos 5 al 10, y luego estaremos leyendo Primera de Pedro capítulo 2, verso 21 al 24. Isaías 53, 5 al 10.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Primera de Pedro capítulo 2, versos 21 al 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Esto nos indica que el altar de bronce a la entrada del atrio, como el primer elemento que encontramos al entrar, es tipo de Cristo, o es un símbolo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. El altar nos habla de Cristo, los sacrificios nos hablan de Cristo, el sacerdote nos habla de Cristo. Todo el conjunto de lo que fue o lo que se hacía en el altar tipifica lo que es o representa lo que es la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo en la misma. Aquí hay dos verdades fundamentales que desprenden del altar de bronce y de los sacrificios que en ellos se hacía o se ofrecía en él. La primera verdad fundamental que encontramos aquí es la necesidad de sangre para quitar el pecado. Esta verdad es puesta en evidencia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pues Romanos capítulo 6, verso 23 dice que la paga del pecado es muerte. La sangre derramada nos habla de la muerte del culpable o de una víctima ofrecida en su lugar, pues no hay otro medio para quitar el pecado de delante de Dios, sino es a través del derramamiento de sangre. Ahora, la otra verdad es la doctrina esencial de la sustitución. Según el pensamiento de Dios y según su palabra, una víctima sin defecto puede ser ofrecida en lugar del culpable, tal como lo fue el carnero ofrecido en lugar de Isaac. Cuando Dios le pide a Isaac su hijo, e Isaac va a sacrificar a su propio hijo, Dios se provee de un carnero. Y ese carnero fue la expiación, fue el holocausto o fue la ofrenda para realizarla. Y ese
carnero fue una víctima inocente. Y Dios lo puso allí para que Abraham lo tomara y hiciera el sacrificio. La doctrina esencial de la sustitución indica que ese carnero fue ofrecido en lugar de Isaac, según Génesis capítulo 22. O también aquel cordero, el cordero de la Pascua, según Éxodo capítulo 12, que fue el cordero pascual, que así se le conoce, se le llama el cordero de la Pascua, fue el que fue sacrificado o ofrecido por la muerte del primogénito. Ellos no iban a tener sacrificio o no iban a tener muerte de primogénito en sus casas, porque el cordero pascual fue sacrificado y esa sangre era la señal del pacto para que cuando llegara el ángel o pasara el ángel no tocara sus casas. Allí hubo una sustitución que fue el cordero de la Pascua. Él murió en lugar del primogénito. De igual forma, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, según 1 de Pedro capítulo 3, verso 18. Y como dice 2 de Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Quiero leer estas dos últimas citas para poder llevarte a la reflexión del día de hoy y que nos quiere enseñar la Escritura con el elemento del altar de bronce, que es el primer elemento que encontramos a la entrada del tabernáculo, a la entrada del atrio. Y dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es, mi amado amigo que me escuchas, lo que encontramos nosotros al llegar a Cristo. La justificación de nuestros pecados cuando llegamos ante Él. Él es el altar de bronce o el altar del sacrificio. Se sacrificó, como lo leíamos en Isaías, llevando el pecado de todos nosotros, de la humanidad, haciendo expiación por nuestros pecados. Eso tipifica el primer elemento que encontramos allí al entrar al atrio y al encontrar el altar de bronce. Espero que usted, que me escuche, amado hermano y amada hermana, haya tenido un encuentro personal con aquel que se dio a favor tuyo por limpiar y llevar tus pecados en la cruz del Calvario. Y si usted, amado amigo o amada amiga que me escuche, que tiene la oportunidad de escucharme todavía, no se ha decidido por Cristo, le digo, ahora es el tiempo de encontrarse con aquel que llevó su sacrificio por ti en la cruz del Calvario. No te escondas más, no te ausentes más. Ven, entra y encontrarás el altar
de bronce, abierto, porque Cristo es ese altar que se ofreció en la cruz del Calvario por ti para redimir tus pecados. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Y recuerda, como siempre te digo, que el Señor te ama en gran manera. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta una próxima oportunidad.